Todavía puedo escuchar esas palabras como si las hubiera oído hace un minuto. No hace un año, ni 2, ni 5. Hace apenas unos segundos. Así de frescas están en mi memoria. Mi mamá solo sirvió para darnos dinero, nada más. Lo dijo mi hijo, mi Rodrigo, el niño que cargué en mis brazos noches enteras cuando lloraba de cólicos. El niño que abracé cuando tuvo miedo en su primer día de escuela. El hombre al que entregué cada centavo que gané limpiando casas ajenas durante 30 años. Lo dijo con ese tono frío, desdeñoso, como quien habla de una empleada que ya no trabaja en la casa. Y lo peor de todo es que no sabía que yo estaba ahí. No sabía que su madre, esa mujer que según él solo sirvió para darles dinero, estaba parada del otro lado de la puerta de su oficina, con una bandeja de galletas recién horneadas que había preparado esa mañana pensando en él. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empieza ese día. Empieza mucho antes, cuando yo era una mujer joven llena de sueños, casada con un hombre que creí que era el amor de mi vida, y embarazada de mi primer hijo. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Me llamo. Bueno, mi nombre no importa tanto como lo que tengo que contarte. Pero para que me sientas cerca, para que sepas que soy una mujer real, con una historia real, te diré que nací hace 68 años en un pueblito pequeño de Michoacán. Crecí viendo a mi madre trabajar hasta que le dolían los huesos, criando a 6 hijos con un marido que bebía más de lo que trabajaba. Juré que mi vida sería diferente, que yo tendría un esposo que me cuidara, hijos que me respetaran, una casa llena de amor y no de gritos. Y por un tiempo muy corto, pensé que lo había logrado. Conocí a Armando cuando yo tenía 19 años. Él trabajaba en una ferretería del pueblo y yo ayudaba en la tienda de abarrotes de mi tía. Tenía una sonrisa que me hacía olvidar el cansancio del día y una voz suave que me decía cosas lindas que nadie me había dicho antes. «Eres la mujer más bonita que he visto», me susurraba cuando pasaba a comprar cigarros. «Algún día vas a ser mi esposa». Y yo, tonta de mí, le creí cada palabra. Nos casamos 6 meses después. Mi madre me dijo que era muy pronto, que apenas lo conocía, que me esperara aunque fuera un año más. Pero yo estaba enamorada, o al menos eso creía. Ahora sé que estaba enamorada de la idea del amor, no del hombre. Hay una diferencia enorme, aunque una no lo entiende hasta que ya es demasiado tarde. Los primeros meses fueron bonitos. Armando llegaba temprano del trabajo. Cenábamos juntos, me contaba de su día mientras yo le contaba del mío. Yo trabajaba limpiando casas, 3 casas grandes en el centro del pueblo, de familias que tenían más dinero que nosotros. No me daba vergüenza. Era trabajo honesto, y yo lo hacía bien. Las señoras para las que trabajaba siempre me decían que sus casas nunca habían estado tan limpias, que yo tenía mano para dejar todo reluciente. Y era verdad. Me esmeraba en cada rincón, en cada ventana, porque sabía que cada peso que ganaba nos acercaba más a nuestros sueños. Y entonces me embaracé de Rodrigo. Recuerdo el día que me di cuenta. Llevaba 2 semanas sintiendo náuseas por las mañanas, y mi vecina, una señora mayor que había tenido 7 hijos, me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que conocen la vida y me dijo: «Estás esperando bebé, niña, yo lo sé». Y tenía razón. Fui a la clínica del pueblo y me lo confirmaron. Estaba embarazada de 6 semanas. Cuando le dije a Armando, su cara se iluminó.
Me abrazó tan fuerte que sentí que me apretaba las costillas y me dio vueltas en la cocina de nuestra casita chiquita. «¡Vamos a ser papás!», gritaba. «¡Vamos a tener un hijo!». Por un momento, todo fue perfecto. Por un momento, creí que éramos la familia más feliz del mundo, pero esa felicidad duró poco, muy poco. Rodrigo nació en una noche fría de enero. El parto fue largo, doloroso, de esos que te hacen preguntarte si vas a sobrevivir. 18 horas estuve en labor de parto, agarrándome a las sábanas del hospital, mordiendo una toalla para no gritar tan fuerte. Armando entró a verme solo una vez, al principio, y después se quedó afuera fumando con sus cuñados. Cuando por fin nació Rodrigo y la enfermera me lo puso en los brazos, sentí algo que nunca había sentido antes. Un amor tan grande, tan completo, que me llenó cada espacio vacío que había en mi alma. «Es niño», le dije a Armando cuando entró. «Tenemos un niño». Él lo cargó con cuidado, como si fuera de cristal, y sonrió. Pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Algo había cambiado en él, algo que yo no alcancé a ver en ese momento, pero que con los años se volvió tan claro como el agua. Los primeros años con Rodrigo fueron duros, muy duros. Yo me había tenido que salir de mi trabajo en las casas durante el embarazo porque las señoras querían a alguien que pudiera subir escaleras sin problemas, que pudiera cargar las cubetas de agua, que pudiera agacharse a limpiar debajo de los muebles. Y después del parto, con un bebé en brazos que lloraba día y noche, no podía regresar. Armando trabajaba en la ferretería, pero su sueldo apenas nos alcanzaba para la renta y la comida. Muchas noches yo me acostaba sin cenar para que Rodrigo tuviera su leche y Armando tuviera su plato servido. Muchas noches me quedaba despierta escuchando a mi bebé dormir, preguntándome cómo íbamos a salir adelante, preguntándome si había cometido un error al casarme tan joven, al tener un hijo tan pronto. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Cuando Rodrigo tenía 2 años, quedé embarazada otra vez. No fue planeado. Armando y yo apenas teníamos relaciones porque él siempre llegaba cansado, siempre de mal humor, siempre con olor a cerveza. Pero una noche llegó diferente, cariñoso, como era al principio. Y yo me dejé llevar porque extrañaba esa cercanía, extrañaba sentirme querida. 2 meses después, las náuseas volvieron. Y cuando fui a la clínica, me dieron la noticia. Estaba embarazada de gemelos. Gemelos. Todavía recuerdo cómo me temblaron las manos cuando la doctora me lo dijo. «¿Estás segura?», le pregunté. «¿Segura, segura?». Y ella asintió con una sonrisa que probablemente pensaba que era reconfortante, pero que a mí me dio más miedo todavía. ¿Cómo íbamos a mantener a 3 hijos si apenas podíamos con uno? Cuando le dije a Armando, no gritó de alegría como con Rodrigo, no me dio vueltas en la cocina. Se quedó callado, mirando la pared, y después de un silencio que me pareció eterno, dijo, «¿Y cómo vamos a hacer?». No dijo, «Vamos a salir adelante». No dijo, «Yo trabajo más». Dijo, «¿Cómo vamos a hacer?». Como si el problema fuera solo mío. Como si esos bebés no fueran también sus hijos. Los gemelos nacieron en agosto. Daniel y Sofía. 2 angelitos perfectos que llegaron al mundo con 6 minutos de diferencia. Daniel salió primero, llorando con esa fuerza que tienen los bebés varones. Sofía salió después, callada, tan callada que por un momento me asusté, pero estaba bien. Solo era una niña tranquila, de esas que llegan al mundo observando todo con esos ojitos curiosos. Con 3 hijos, la vida se volvió un caos hermoso y terrible al mismo tiempo. Rodrigo tenía celos de los gemelos, lloraba y hacía berrinches para llamar mi atención. Daniel lloraba de hambre cada 2 horas. Sofía era la más tranquila, pero también la más enfermiza. Siempre tenía algo, gripa, tos, fiebre. Pasábamos más tiempo en la clínica que en la casa. Y Armando se fue alejando cada vez más. Llegaba tarde, oliendo a cerveza y a perfume barato. Ya ni siquiera se molestaba en inventar excusas. «Estuve con los amigos», decía cuando yo le preguntaba. «Trabajé tiempo extra», mentía, aunque yo sabía que la ferretería cerraba a las 6 y él llegaba a las 11. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Una noche,
cuando los gemelos tenían 6 meses y Rodrigo casi 3 años, Armando no llegó a dormir. Se fue en la mañana como siempre, con su lonchera que yo le preparaba, aunque ya no me dirigiera la palabra, más que para pedirme que le planchara las camisas. Y no volvió. Esperé toda la noche. Acosté a los niños, les di de comer, los bañé, les conté cuentos, todo mientras miraba el reloj en la pared y escuchaba cada carro que pasaba por la calle, esperando que fuera el suyo. A las 3 de la mañana tocaron la puerta. Era mi cuñada Lupita, la hermana menor de Armando. Venía con los ojos rojos de llorar y las manos temblando. «Cuñada», me dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo». La senté en la cocina y le serví un vaso de agua. Ella lo tomó con las 2 manos, como si necesitara agarrarse de algo para no caerse. Y entonces me lo dijo. Me lo dijo con palabras que todavía resuenan en mi cabeza como campanas en domingo. Armando tiene otra mujer, tiene otra familia. El vaso de agua que yo tenía en la mano se cayó. Se estrelló contra el piso de la cocina y se hizo 1000 pedazos. Pero yo no me moví. No podía moverme. Las palabras de Lupita rebotaban en mi cerebro sin encontrar lugar donde acomodarse. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. «Tiene otra mujer», repitió Lupita, y ahora las lágrimas le corrían por las mejillas. «Desde hace 2 años. Se llama Verónica y tienen un hijo, un niño de 1 año. Un niño de 1 año». Eso significaba que Armando me había estado engañando desde antes de que yo quedara embarazada de los gemelos. Significaba que mientras yo estaba en cama con la panza enorme, cuidando a Rodrigo y preparándome para la llegada de 2 bebés más, él estaba con ella, construyendo otra vida, otra familia. «¿Cómo lo sabes?», le pregunté a Lupita, aunque mi voz salió como un susurro. Mi mamá lo vio, los vio juntos en el mercado con el niño. Armando estaba cargando al niño y Verónica iba colgada de su brazo. Y cuando mi mamá lo confrontó, él no lo negó. Le dijo que Verónica era el amor de su vida, que contigo se había casado por obligación, que con ella era feliz de verdad, por obligación. Esas 2 palabras me partieron en 1000 pedazos, más que el vaso que se había roto en el piso. Yo había sido una obligación. Nuestro matrimonio había sido una obligación. Nuestros hijos habían sido una obligación. No lloré esa noche. No pude. El dolor era tan grande que no me cabía ni en el cuerpo ni en el alma. Me quedé sentada en esa silla de la cocina, rodeada de los pedazos de vidrio del vaso roto, mientras Lupita me abrazaba y me decía cosas que yo no alcanzaba a escuchar bien porque había un zumbido en mis oídos, un zumbido que me llenaba toda la cabeza. Armando llegó al día siguiente al mediodía. Entró como si nada, como si la noche anterior no se hubiera quedado con su otra familia. Lo enfrenté en la sala, con los niños durmiendo en la recámara. Le dije todo lo que Lupita me había contado, y él no lo negó. Se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos, y me dijo: «Es verdad, tengo otra familia, y voy a estar con ellos. Tú vas a tener que arreglártela sola». Así de simple, así de cruel. Sin pedirme perdón, sin explicarme nada, sin siquiera fingir que le importaba lo que iba a pasar con nosotros. «¿Y tus hijos?», le grité. «¿Qué van a hacer tus hijos sin ti?». «Tú vas a cuidarlos», me dijo con ese tono frío que me heló la sangre. «Para eso están las madres, ¿no? Para cuidar a los hijos». Y se fue. Salió de esa casa y no volvió. Dejó a 3 niños pequeños y a una mujer que no tenía ni un peso ahorrado, ni un trabajo, ni un plan de cómo iba a salir adelante. Solo nos dejó. Así. Como quien deja un par de zapatos viejos que ya no le sirven. Lo que escuché después me heló la sangre. 2 semanas más tarde, me llegó una citación judicial. Armando quería el divorcio. Y no solo eso. Quería quedarse con la casa. La casa que técnicamente estaba a su nombre, porque cuando nos casamos yo no trabajaba, y él fue quien firmó el contrato de compra, aunque los pagos los habíamos hecho entre los 2 con el dinero que yo ganaba limpiando casas. Fui con una abogada que me atendió gratis porque conocía a mi tía. Era una mujer mayor, de pelo blanco y mirada firme. Me escuchó contar toda la historia sin interrumpirme, tomando notas en una libreta vieja. Y cuando terminé,
Me miró con ojos tristes y me dijo la verdad que yo no quería escuchar. Mija, él se va a quedar con la casa. La ley está de su lado porque la propiedad está a su nombre. Lo único que puedes pelear es la manutención de los niños. ¿Y si él no quiere pagar?, le pregunté. Entonces lo demandas, pero eso toma tiempo. Mucho tiempo. Y mientras tanto, tú vas a tener que conseguir dinero para mantener a tus hijos. Salí de esa oficina sintiéndome derrotada, completamente derrotada. Pero cuando llegué a la casa y vi a Rodrigo jugando con sus carritos en el piso y a los gemelos durmiendo en la cuna que yo había comprado con mi primer sueldo de cuando trabajaba limpiando casas, supe que no podía darme por vencida. No podía. Esos niños me necesitaban. Y yo iba a hacer lo que fuera necesario para sacarlos adelante. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Al día siguiente, empecé a buscar trabajo. Toqué todas las puertas que conocía. Fui con las señoras para las que había trabajado antes. Fui a tiendas, a restaurantes, a lavanderías, pero nadie me quería dar trabajo. Es que tienes 3 hijos chiquitos, me decían. ¿Quién te los va a cuidar si te contratamos? Vas a faltar mucho. Y tenían razón. Yo no tenía con quién dejar a los niños. Mi madre vivía en otro estado y estaba enferma. Mis hermanos tenían sus propias vidas y problemas. No tenía a nadie. Fue mi vecina, doña Carmen, quien me salvó. Ella era una señora de casi 70 años que vivía sola después de que su esposo murió. Una mañana me la encontré en el tendedero y me dijo: «Mija, yo te cuido a los niños. Tú ve a trabajar. Cuando regreses, me pagas lo que puedas». Lloré ahí mismo, en ese tendedero, con la ropa mojada colgada en el alambre. Lloré de agradecimiento, de alivio, de pura emoción. Doña Carmen se convirtió en mi ángel de la guarda. Cuidaba a mis 3 hijos como si fueran sus nietos. Les daba de comer con el poco dinero que yo le dejaba. Los entretenía con juegos y cuentos, y nunca me cobró más de lo que yo podía pagar. Con doña Carmen cuidando a los niños, pude conseguir trabajo. No 1, sino 2. En las mañanas limpiaba oficinas en el centro. Llegaba a las 5 de la mañana, cuando las calles todavía estaban oscuras y yo era la única persona caminando por las banquetas. Limpiaba 4 pisos de oficinas, barriendo, trapeando, sacudiendo, limpiando baños. Terminaba a las 10 de la mañana. Luego corría a casa, me cambiaba de ropa, veía a los niños por media hora y salía corriendo otra vez. En las tardes trabajaba en una lavandería. Lavaba y planchaba ropa ajena hasta las 8 de la noche. Llegaba a casa con las manos rojas de tanto tallar, con la espalda adolorida de estar parada tanto tiempo, con los pies hinchados de no sentarme en todo el día, pero ganaba dinero. No mucho, pero era suficiente para pagar la renta de un cuartito que encontré después de que me sacaron de la casa que había compartido con Armando. Era un cuarto pequeño, con una cocina de 2 hornillas y un baño compartido con otras 3 familias. Pero era nuestro. Ahí dormíamos los 4, los gemelos en una cuna, Rodrigo en un colchón en el piso y yo en otro colchón al lado de él. Los años pasaron así, trabajando día y noche, viendo a mis hijos crecer entre ropa limpia ajena y pisos que no eran los nuestros. Rodrigo entró a la primaria. Era un niño listo, muy listo. Aprendió a leer antes que sus compañeros. Las maestras me decían que tenía mucho potencial, que si yo lo ayudaba con la tarea, él podría llegar muy lejos. Y yo lo ayudaba. Llegaba a casa cansada, con ganas de solo tirarme en el colchón y dormir, pero me sentaba con él en el piso y repasábamos las letras, los números, las sumas. «Mamá, eres la mejor maestra», me decía Rodrigo con esa sonrisa que me derretía el corazón. Y yo le sonreía de vuelta, aunque por dentro me doliera todo el cuerpo. Los gemelos también crecían. Daniel era inquieto, travieso, siempre corretean por todos lados. Sofía seguía siendo callada, observadora, pero era la más cariñosa de los 3. Siempre me abrazaba cuando llegaba del trabajo, me decía «te quiero, mami», con esa vocecita suave que tenía. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, en serio. Presiona push si es necesario, pero suscríbete.
porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Armando nunca cumplió con la manutención. La abogada me había dicho que lo demandara, pero yo sabía que eso iba a costar dinero que no tenía, tiempo que no tenía, energía que no tenía. Así que decidí que no necesitaba nada de él. Mis hijos y yo íbamos a salir adelante solos. Y así fue. Cuando Rodrigo cumplió 12 años, algo cambió en él. Empezó a hacer preguntas sobre su papá. ¿Por qué se fue?, me preguntaba. ¿No nos quería? Y yo no sabía qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño de 12 años que su padre los abandonó porque prefirió a otra familia? ¿Cómo le dices que para su padre ellos fueron solo una obligación? Le decía mentiras piadosas. Tu papá tuvo que irse lejos a trabajar. Tu papá nos manda dinero pero se pierde en el correo. Mentiras que me partían el alma cada vez que las decía, pero que me parecían mejor opción que la verdad cruda y dolorosa. Un día, Rodrigo llegó de la escuela con una cara que nunca le había visto. Estaba pálido, con los ojos rojos. «¿Qué pasó, hijo?», le pregunté, dejando la ropa que estaba doblando. «Vi a mi papá», me dijo con voz temblorosa. «Lo vi en el mercado, con una señora y 2 niños. Se me heló la sangre. Armando todavía vivía en el mismo pueblo. Por supuesto que sí. Y por supuesto que algún día Rodrigo lo iba a ver. ¿Le hablaste?», le pregunté. Rodrigo negó con la cabeza. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Él me vio directamente a los ojos, y volteó para otro lado, como si no me conociera, como si yo no existiera. Mi hijo se derrumbó en mis brazos. Lloró como no lo había visto llorar desde que era bebé. Lloró con ese dolor desgarrador de sentirse rechazado por su propio padre. Y yo lo abracé fuerte, tan fuerte como pude, mientras sentía que mi propio corazón se partía en 1000 pedazos. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, yo me quedé despierta mirando el techo. Pensaba en Armando, en cómo un hombre podía ser tan cruel con sus propios hijos. Pensaba en Rodrigo y en el dolor que vi en sus ojos. Pensaba en Daniel y Sofía, que todavía eran muy pequeños para entender, pero que algún día también iban a preguntarse por qué su padre no estaba. Y entonces las piezas comenzaron a encajar. Me di cuenta de que yo estaba criando a mis hijos sola, no solo económicamente, también emocionalmente. Yo era la que los escuchaba cuando tenían problemas. Yo era la que los consolaba cuando lloraban. Yo era la que celebraba sus logros, la que iba a las juntas de la escuela, la que les revisaba la tarea, la que les curaba las rodillas raspadas, la que les cantaba cuando no podían dormir. Y también me di cuenta de algo más doloroso, que el dinero que yo ganaba limpiando pisos y lavando ropa ajena era lo único que me definía para ellos. No mi amor, no mi sacrificio, no mis desvelos, solo el dinero que traía a casa, pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Rodrigo entró a la secundaria. Era un estudiante excelente, sacaba las mejores calificaciones de su clase. Los maestros decían que era brillante, que tenía futuro, que podría ir a la universidad si seguía así, y yo me aferré a esa idea como a un salvavidas. Mi hijo iba a ir a la universidad, mi hijo iba a tener la vida que yo nunca tuve. Trabajé más duro todavía. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana, vendiendo tamales que yo misma preparaba los viernes en la noche. Me desvelaba haciendo tamales, de pollo, de puerco, de rajas. Los vendía en la esquina de la plaza los sábados y domingos. Ganaba poco, pero cada peso contaba. Todo ese dinero extra lo guardaba en una lata de galletas que escondía debajo de mi colchón. Era el fondo para la universidad de Rodrigo. Este dinero es para tu futuro, le decía, para que estudies y seas alguien en la vida. Los gemelos también crecían. Daniel resultó ser bueno para los deportes.
Jugaba fútbol en el equipo de la escuela y era de los mejores. Sofía era más estudiosa, como Rodrigo. Le gustaba leer, escribir cuentos, dibujar. Era una niña sensible, de esas que sienten todo muy profundo. Cuando Rodrigo cumplió 15 años, me pidió que le hiciéramos una fiesta. Una fiesta modesta, me dijo, solo con unos amigos. Yo trabajé doble turno durante un mes para juntar el dinero. Le hice una carne asada en el patio del cuartito. Compré refrescos, decoré con globos que yo misma inflé. Invitó a 5 amigos de la escuela. Esa noche, mientras veía a Rodrigo reír con sus amigos, sentí que todo el sacrificio valía la pena. Mi hijo era feliz. Eso era lo único que importaba. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, Rodrigo terminó la secundaria con honores. Fue el mejor promedio de toda la generación. En la ceremonia de graduación, cuando subió al estrado a recibir su diploma, lloré de orgullo. Ahí estaba mi hijo, el niño que había crecido en un cuartito miserable, el niño que había visto a su padre rechazarlo en el mercado, el niño que había crecido sin nada más que el amor de su madre. Y ahí estaba, siendo reconocido, siendo aplaudido, siendo celebrado. Después de la ceremonia, me abrazó. «Gracias, mamá», me dijo al oído. «Gracias por todo». Y yo le dije que no tenía nada que agradecer, que yo solo había hecho lo que cualquier madre haría por sus hijos. Empezó la preparatoria. Seguía siendo un estudiante brillante, pero algo había cambiado en él. Ya no era tan cariñoso conmigo. Llegaba a casa y se encerraba en su cuarto a estudiar. Cuando yo le hablaba, me respondía con monosílabos. «¿Cómo te fue en la escuela?» «Bien». «¿Tienes hambre?» «No». «¿Necesitas algo?» «No». Pensé que era normal, que era la adolescencia, que todos los muchachos de esa edad se volvían distantes, pero en el fondo algo me dolía. Extrañaba al niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, al niño que me decía, «Mamá, eres la mejor maestra», al niño que se quedaba dormido en mis brazos mientras yo le contaba cuentos. Los gemelos estaban entrando a la secundaria. Daniel seguía con el fútbol y Sofía con sus libros. Yo seguía trabajando en los 3 empleos, las oficinas en la mañana, la lavandería en la tarde, los tamales los fines de semana. Mi cuerpo empezaba a resentirse. Me dolían las rodillas de tanto estar de rodillas limpiando pisos. Me dolía la espalda de cargar cubetas de agua. Me dolían las manos de tanto lavar y planchar, pero no podía parar. Tenía 3 hijos que mantener, 3 hijos que dependían de mí, 3 hijos que necesitaban comer, vestirse, estudiar. Cuando Rodrigo estaba en el último año de preparatoria, empezó a aplicar para becas universitarias. Quería estudiar administración de empresas en una universidad privada de Guadalajara. Era una universidad cara, muy cara, pero él había investigado y había encontrado varias becas que podía solicitar. Pasó meses llenando solicitudes, escribiendo ensayos, preparándose para exámenes. Yo lo veía trabajar tan duro y me llenaba de orgullo. Mi hijo iba a lograrlo. Mi hijo iba a ir a la universidad, y lo logró. Le dieron una beca del 80%. El otro 20% teníamos que pagarlo nosotros, más los gastos de hospedaje, comida, transporte, libros. Era mucho dinero, mucho más de lo que yo había podido ahorrar en la lata de galletas. «No te preocupes, mamá», me dijo Rodrigo cuando le mostré lo poco que había juntado. «Yo voy a conseguir un trabajo allá. Voy a ayudarte». Pero nunca lo hizo. En cuanto se fue a Guadalajara, sus gastos solo aumentaron. Necesitaba dinero para los libros, para la renta, para la comida, para el transporte, para todo. Y yo se lo mandaba. Me apretaba más el cinturón, trabajaba más horas, comía menos, me compraba menos ropa. Pero a él le mandaba todo lo que necesitaba. Los gemelos estaban en la preparatoria cuando Rodrigo se graduó de la universidad. Fueron 4 años duros, 4 años en los que yo envié cada peso que pude a Guadalajara. 4 años en los que Rodrigo casi no venía a visitarnos. «Estoy muy ocupado con la escuela», decía por teléfono. «Tengo muchos exámenes, tengo que hacer prácticas». Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Rodrigo se graduó con honores, otra vez. Fue de los mejores de su generación.
Yo no pude ir a su graduación porque no tenía dinero para el viaje a Guadalajara, pero me mandó una foto. Ahí estaba, con su toga y birrete, sonriendo, con ese diploma en las manos. Me sentí tan orgullosa que lloré mientras miraba esa foto. Todo valió la pena, me decía a mí misma. Todo el sacrificio valió la pena. Rodrigo consiguió trabajo inmediatamente después de graduarse. Una empresa grande en Guadalajara lo contrató como gerente junior. Me llamó para darme la noticia. Sonaba emocionado, feliz. «Lo logré, mamá», me dijo. «Tengo un buen trabajo, voy a ganar bien». Esperé que me dijera que me iba a ayudar, que ahora que él tenía un buen sueldo, me iba a mandar dinero para ayudarme con los gastos de los gemelos, para ayudarme a mí, que seguía trabajando en los 3 empleos, aunque ya tenía 55 años, y el cuerpo me dolía cada día más. Pero nunca lo mencionó. Y yo no se lo pedí. No podía. Era mi hijo. Yo lo había criado para que fuera independiente, para que se hiciera cargo de su vida, no para que me mantuviera. Los meses pasaron. Rodrigo llamaba cada vez menos. Una vez al mes, si acaso, siempre con prisa. «No puedo hablar mucho, mamá. Estoy en una junta. Te llamo luego». Pero nunca llamaba luego. Daniel y Sofía se daban cuenta. «¿Por qué Rodrigo nunca viene a visitarnos?», preguntaba Daniel. «¿Ya no nos quiere? Está muy ocupado con su trabajo», les decía yo. Otra mentira piadosa para protegerlos del dolor. Los gemelos se graduaron de la preparatoria. Los dos querían ir a la universidad también. Daniel quería estudiar educación física. Sofía quería estudiar literatura, pero no había dinero para los dos. Apenas había dinero para uno. «Ustedes van a tener que conseguir becas», les dije. «O trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo ya no puedo más». Y era verdad, ya no podía más. Mi cuerpo estaba destrozado de tanto trabajo. Las rodillas me dolían tanto que había días en que apenas podía caminar. La espalda me mataba. Las manos me temblaban. Tenía 60 años. Había trabajado sin parar durante 40 años. Estaba agotada. Daniel consiguió una beca deportiva. Se fue a estudiar a una universidad pública en el Estado de México. Sofía no tuvo tanta suerte. No le dieron ninguna beca. Decidió quedarse en el pueblo, trabajar de día y estudiar de noche en una universidad en línea. Yo me sentía culpable, tan culpable. Había podido pagar la universidad de Rodrigo, pero no la de los gemelos. No era justo, pero era la realidad. No había más dinero. No había más fuerzas. No había más nada. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Rodrigo se casó cuando tenía 26 años. Se casó con una muchacha de Guadalajara, de familia acomodada. Natalia se llamaba. Era bonita, educada, de esas muchachas que van al salón de belleza cada semana y tienen manicura perfecta. Lo supe porque Rodrigo me mandó una foto de la boda por WhatsApp. No me invitó. No fui a la boda de mi hijo. «Es que va a ser muy pequeña, mamá», me dijo por teléfono cuando le pregunté. «Solo familia cercana». Y yo me quedé callada, porque aparentemente yo ya no era familia cercana. Lloré esa noche. Lloré por todo. Por el niño que había sido Rodrigo, por el hombre en que se había convertido, por la relación que habíamos perdido en algún punto del camino sin que yo me diera cuenta. Un año después, nació mi primer nieto, Sebastián. Me mandaron una foto por WhatsApp. Un bebé hermoso, gordito, con los ojos de Rodrigo. «Es tu nieto», decía el mensaje. Como si yo no supiera, como si necesitara que me lo aclararan. Pregunté cuándo podía ir a conocerlo. «Cuando puedas», me dijo Rodrigo, pero nunca me dio una fecha específica. Nunca me invitó, nunca me dijo, «Ven tal día que hacemos una comida». Pasaron los meses y yo no conocía a mi nieto, solo veía fotos por WhatsApp. Fotos de Sebastián con sus otros abuelos, los papás de Natalia. Fotos de Sebastián en su primer cumpleaños, rodeado de globos y regalos caros. Fotos de Sebastián en su primer día de guardería, con una mochila de una marca que yo ni siquiera conocía. Daniel se graduó de la universidad. Consiguió trabajo como maestro de educación física en una primaria. Su sueldo era modesto, pero suficiente para él.
Renté un departamento pequeño cerca de la escuela y me invitó a vivir con él. «Ya no tienes que trabajar, mamá», me dijo. «Ni yo te mantengo». Pero yo no quise. No quería ser una carga para mi hijo. Además, todavía tenía mi trabajo en la lavandería. Había dejado el trabajo de limpieza de oficinas porque ya no podía levantarme tan temprano. Y había dejado los tamales porque ya no tenía fuerzas para desvelarme. Pero la lavandería la mantuve. Necesitaba sentirme útil. Sofía seguía estudiando y trabajando. Era secretaria en una escuela privada de día y estudiaba literatura en las noches. Era mi niña fuerte, mi niña resiliente. Vivía conmigo en el cuartito, que ya no era cuartito, sino departamento, porque con los años habíamos podido mudarnos a un lugar un poco mejor. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Rodrigo tuvo otro hijo, una niña, Isabela, otra foto por WhatsApp, otra vez sin invitación para conocerla, otra vez solo mensajes cortos. «Mira a tu nieta», como si eso fuera suficiente. Como si una foto reemplazara el abrazo, el olor a bebé, la posibilidad de cargarla en mis brazos. Le pregunté directamente: «Rodrigo, ¿cuándo puedo ir a conocer a mis nietos? Es que estamos muy ocupados, mamá. El trabajo, los niños, ya sabes cómo es esto». No, no sabía. Porque cuando yo estaba ocupada criándolo a él sola, trabajando en 3 empleos, desvelándome para preparar tamales, nunca fui demasiado ocupada para él. Nunca le dije: «No tengo tiempo». Nunca lo hice sentir que no era mi prioridad. Los años siguieron pasando. Sebastián creció. Isabela creció. Rodrigo subía fotos en Facebook de cumpleaños, paseos, vacaciones, una vida perfecta, una familia perfecta, donde yo no existía. Daniel se casó. Su boda fue sencilla, en el patio de la casa de su novia. Me invitó a ayudar a cocinar para los invitados. Pasé 2 días cocinando arroz, frijoles, carne asada, salsas, y me sentí feliz de hacerlo. Feliz de estar incluida, feliz de ser parte de algo. Sofía se graduó de la universidad. Consiguió trabajo como maestra de literatura en una preparatoria. Estaba tan orgullosa de ella, de mi niña callada que había estudiado mientras trabajaba, que nunca se rindió, que logró su sueño a pesar de todo. Pero Rodrigo no fue a ninguna de esas celebraciones, ni a la boda de Daniel, ni a la graduación de Sofía. Siempre tenía excusas. «Tengo una junta importante. Los niños están enfermos. Natalia tiene un evento familiar». Y cuando pensé que ya no podía doler más, Rodrigo fue ascendido a gerente regional. Ahora ganaba muy bien. Muy bien. Lo supe porque Daniel me lo contó. Aparentemente Rodrigo le había mencionado en una llamada que tenía un sueldo de 6 cifras. 6 cifras. Mientras yo seguía planchando ropa ajena a los 65 años para poder pagar mis medicinas. Le mandé un mensaje de felicitación. «Qué bueno, hijo. Me alegro mucho por ti». «Gracias, mamá», respondió. Y nada más. No me ofreció ayuda. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si necesitaba algo. Nada. Fue Sofía quien un día me dijo algo que me abrió los ojos. Estábamos cenando en el departamento, solo nosotras dos. Daniel vivía ya con su esposa y tenían su propia familia. «Mamá», me dijo Sofía de repente, «¿tú crees que Rodrigo se avergüenza de nosotras?» «¿Por qué dices eso, hija?» «Porque nunca nos invita a su casa, porque nunca quiere que conozcas a tus nietos, porque nunca habla de ti con sus amigos o compañeros de trabajo. Es como si quisiera olvidar de dónde viene». Sus palabras me dolieron porque tenían sentido, todo el sentido del mundo. Rodrigo se había construido una vida nueva, una vida de clase alta, con una esposa de familia acomodada, con 2 hijos en escuelas privadas, con una casa grande, en un fraccionamiento exclusivo. Y nosotros, su familia pobre, su mamá que limpiaba y planchaba, sus hermanos que eran maestros con sueldos modestos, no encajábamos en esa vida. Éramos su pasado vergonzoso, su secreto oscuro. «No digas eso, Sofía», le respondí, aunque en el fondo sabía que tenía razón. «Rodrigo solo está ocupado». Pero ella me miró con esos ojos sabios que había heredado de mí y dijo: «Mamá, tú le diste todo, todo, y él ni siquiera te llama en tu cumpleaños». Era verdad.
Mi cumpleaños número 65 había pasado 2 meses atrás. Daniel y Sofía me habían hecho una comida, me habían comprado un pastel. Pero Rodrigo no había llamado, ni siquiera había mandado un mensaje. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces, déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse. Activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te tomas 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Los meses siguieron pasando. Yo empecé a tener problemas de salud más serios. Diabetes, presión alta. Las rodillas tan mal que tuve que dejar de trabajar en la lavandería. Me jubilé a los 66 años. Mi pensión era una miseria. Apenas me alcanzaba para mis medicinas. Daniel y Sofía me ayudaban. Me daban dinero cada mes, me acompañaban a las citas del doctor, se aseguraban de que no me faltara nada. Pero yo sabía que ellos tampoco nadaban en dinero. Daniel tenía 2 hijos. Sofía estaba ahorrando para casarse. Rodrigo nunca preguntó por mi salud, nunca ofreció ayuda. Una tarde de diciembre, cuando ya había cumplido 68 años, Sofía llegó al departamento muy alterada. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «necesito que veas esto». Me mostró su celular. Era una publicación de Facebook de Rodrigo, fotos de una casa enorme. «Nuestra nueva casa», decía el post. «Gracias a Dios y a mucho esfuerzo, logramos comprar la casa de nuestros sueños». La casa era de 2 pisos, con jardín, con alberca, con un garaje para 3 carros. En las fotos se veía a Natalia posando en la cocina, que era del tamaño de todo nuestro departamento. Se veían a los niños jugando en el jardín. Se veía a Rodrigo sonriendo, orgulloso, con las llaves de la casa en la mano. Y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mi hijo tenía una casa de millones de pesos, una casa con alberca. Mientras su madre vivía en un departamento viejo donde se filtraba el agua cuando llovía. Mientras su madre se tomaba solo la mitad de las medicinas porque no le alcanzaba el dinero para comprarlas completas. Mientras su madre usaba ropa que otras señoras le regalaban porque no podía comprar nueva. «¿Lo ves, mamá?», me dijo Sofía con lágrimas en los ojos. «Él tiene dinero de sobra, pero nunca te ha ayudado, nunca». Y no pude negarlo, no pude defenderlo más, porque era la verdad. Pero la peor parte, la parte que me destrozó completamente, aún estaba por venir. 2 semanas después, Daniel vino a visitarme. Traía una cara que me asustó. «¿Qué pasa, hijo?», le pregunté. Se sentó en el sofá y se quedó callado un buen rato. Podía escuchar el ruido del tráfico afuera, el goteo de la llave que nunca quedaba bien cerrada, el tic-tac del reloj en la pared. Y entonces me dijo: «Mamá, necesito contarte algo, y me va a doler tanto como a ti». «Dime», le dije, aunque mi corazón ya latía rápido, presintiendo que algo terrible venía. Fui a Guadalajara la semana pasada, tenía un curso de capacitación, y decidí ir a ver a Rodrigo sin avisarle. Quería sorprenderlo. Fui a su oficina, hizo una pausa. Tomó aire, sus manos temblaban. Llegué cuando ya estaban por salir a comer. Rodrigo estaba con unos compañeros de trabajo. No me vio, pero yo lo escuché hablar. Otra pausa, más larga esta vez. Y entonces soltó las palabras que me destruyeron. Estaban hablando de sus familias, de sus papás. Y uno de sus compañeros le preguntó a Rodrigo: «¿Y tu mamá a qué se dedica?». Y Rodrigo dijo, la voz se le quebró. Dijo: «Mi mamá solo sirvió para darnos dinero, nada más. Todo lo que soy lo hice yo solo». El mundo se detuvo. El aire se quedó atrapado en mis pulmones. El ruido del tráfico desapareció. El goteo de la llave se silenció. El tic-tac del reloj dejó de existir. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. Un susurro, apenas audible,
Daniel tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Dijo que tú solo serviste para darles dinero, que todo lo demás, todo su éxito, lo logró él solo, que no le ayudaste en nada más. Las palabras rebotaban en mi cabeza sin encontrar un lugar donde descansar. ¿Solo dinero? ¿Solo dinero? ¿Y las noches en vela cuando tenía fiebre? ¿Y las veces que me salté comidas para que él tuviera su plato lleno? ¿Y las veces que trabajé enferma, con fiebre, con dolor, porque no podía darme el lujo de faltar al trabajo? ¿Y las horas que pasé ayudándolo con su tarea, enseñándole las letras, repasando las matemáticas? ¿Y los abrazos cuando lloraba? ¿Y las palabras de aliento cuando dudaba? ¿Y el amor incondicional que le di cada segundo de su vida? ¿Todo eso era solo dinero? Me vio, continuó Daniel. Me vio parado en la puerta de su oficina, y la cara que puso mamá parecía molesto. Molesto porque lo había escuchado, ni siquiera avergonzado, solo molesto. ¿Le dijiste algo? No pude. Me di la vuelta y me fui. No podía enfrentarlo en ese momento. Daniel se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. Mamá, lo siento tanto. Siento que tengas que escuchar esto, pero necesitabas saberlo. Necesitabas saber quién es realmente Rodrigo. No lloré en ese momento. El dolor era demasiado grande para las lágrimas. Era un dolor que me llenaba toda el alma, que me oprimía el pecho, que me quitaba las fuerzas de las piernas. Me quedé sentada ahí, con las manos de Daniel entre las mías, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo. Mi primer hijo, el niño que me convirtió en madre, el niño por el que sacrifiqué todo. Decía que yo solo había servido para darles dinero. Jamás sospeché que detrás de todo aquello, esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, recordando todo. Cada sacrificio, cada noche de desvelo, cada comida que me salté, cada dolor que ignoré. Cada vez que antepuse sus necesidades a las mías. Recordé el día que nació, cómo lo cargué por primera vez y sentí que mi corazón se salía del pecho de tanto amor. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras. Recordé cuando entró a la primaria con esa mochila que yo le había comprado con el dinero de una semana entera de trabajo. Recordé las veces que lloró cuando su padre lo rechazó y cómo yo lo abracé y le dije que todo iba a estar bien, que él me tenía a mí, que yo nunca lo iba a abandonar. Recordé la graduación de la secundaria, la de la preparatoria, la de la universidad. Todas las veces que sentí orgullo de él. Todas las veces que pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Y ahora esto. Esta verdad tan cruda, tan dolorosa, que para él yo solo había sido un cajero automático, una fuente de dinero. Nada más. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Comprendí que mi error no había sido sacrificarme por mis hijos. Mi error había sido creer que el sacrificio era suficiente, que el amor era suficiente, que trabajar hasta quedar destrozada era suficiente. Debía haber enseñado a Rodrigo a valorar, a reconocer, a agradecer. Debía haberle mostrado lo que significa el sacrificio de una madre. Debía haberle dicho que sí, que era difícil, que dolía, que muchas veces quise rendirme pero no lo hice porque él me necesitaba, pero no lo hice. Siempre le oculté el dolor, siempre le mostré una sonrisa, siempre le dije que todo estaba bien. Y él creció pensando que todo le caía del cielo, que la comida aparecía mágicamente en la mesa, que la ropa limpia se materializaba en su cajón, que el dinero para la escuela crecía en los árboles. Creció sin ver que detrás de todo eso había una mujer que se estaba rompiendo en 1000 pedazos, que se estaba sacrificando en silencio, que estaba dando hasta la última gota de sí misma. Y cuando ya no necesitó de mí, cuando ya tuvo su título, su trabajo, su casa grande, su familia perfecta, simplemente me borró de su historia. Me redujo a una línea. Solo sirvió para darnos dinero. Los días siguientes fueron un infierno. No comía, apenas dormía. Daniel y Sofía venían a verme constantemente, preocupados. «Mamá, tienes que comer algo»,
me decían. Pero yo no tenía hambre, no tenía ganas de nada. Sofía estaba furiosa. Voy a llamar a Rodrigo, decía. Voy a decirle todo lo que pienso de él. Voy a hacerlo entender lo que te hizo. Pero yo no la dejé. No, hija, no vale la pena. ¿Cómo que no vale la pena? Mamá, tienes que defenderte, tienes que hacer que él vea lo que hizo. Pero yo sabía que no servía de nada. Si Rodrigo no veía por sí mismo el daño que había causado, ninguna cantidad de palabras iba a hacerlo entender. Algunas personas solo aprenden cuando es demasiado tarde, y yo no iba a perder mi dignidad rogándole a mi hijo que me valorara. Pasaron semanas, 1 mes, 2 meses. Rodrigo nunca llamó. Ni siquiera supo que Daniel lo había escuchado. O tal vez sí lo supo, y no le importó. Y entonces pasó algo que jamás esperé. Era un sábado por la tarde. Estaba en el departamento sola, viendo la televisión sin realmente prestar atención. Sofía había ido a hacer unas compras. Daniel estaba con su familia. Tocaron la puerta. Cuando abrí, casi me caigo de la impresión. Era Rodrigo, mi hijo, parado ahí en el pasillo, con un ramo de flores en las manos y una cara que... no sé cómo describirla. Parecía nervioso, incómodo. «Hola, mamá», me dijo. No supe qué decir. Me quedé ahí parada, mirándolo, tratando de procesar que después de meses sin verlo, después de lo que Daniel me había contado, estaba ahí. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Me hice a un lado. Él entró despacio, mirando alrededor del departamento como si lo viera por primera vez. Tal vez sí lo veía por primera vez. No recordaba la última vez que había venido a visitarme. «Te traje flores», me dijo, extendiéndome el ramo. Las tomé con manos temblorosas. Eran rosas, rosas rojas, caras, del tipo que se compran en floristerías elegantes. Nos sentamos en el sofá. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Podía escuchar mi propia respiración, el latido acelerado de mi corazón. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. «Mamá», empezó, mirando sus manos, sin mirarme a los ojos. «Vine porque Natalia me dijo que tenía que venir». Natalia, su esposa. No era idea de él. Ni siquiera había sido idea de él venir a verme. Daniel le contó a Sofía lo que yo dije en mi oficina, y Sofía le contó a Natalia, y Natalia me hizo ver algunas cosas. «¿Qué cosas?», pregunté. Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero no podía evitarlo. Me hizo ver que fui injusto contigo. Hizo una pausa. Respiró profundo. Me hizo ver que sin ti yo no habría llegado a donde estoy. Esperé. No dije nada. Quería escucharlo todo. Natalia me preguntó quién me pagó la universidad, y le dije que tú. Me preguntó quién me crió cuando mi papá nos abandonó, y le dije que tú. Me preguntó quién trabajó en 3 empleos para que yo tuviera comida en la mesa, y le dije que tú. Las lágrimas empezaron a rodarme por las mejillas, pero lo dejé continuar. Y entonces me preguntó cómo podía decir que solo serviste para darme dinero. Me dijo que estaba siendo cruel, que estaba siendo ingrato, que estaba olvidando de dónde vengo. Finalmente me miró. Tenía los ojos rojos, y tiene razón. Tiene toda la razón. «¿Tú qué crees?», le pregunté. Necesitaba saberlo. Necesitaba saber si realmente lo sentía o si solo estaba ahí porque su esposa lo obligó. Rodrigo se quebró. Se derrumbó ahí en mi sofá, llorando como no lo había visto llorar desde que era un niño. «Perdóname, mamá, perdóname. Fui un idiota, un malagradecido. Me avergüenzo tanto de lo que dije, de cómo te he tratado». Lo abracé. No pude evitarlo. Era mi hijo, mi primer hijo. Y aunque me había lastimado tan profundo, tan fuerte, seguía siendo mi hijo. El amor de madre no se borra así como así. «Te he tratado como si no existieras», continuó entre sollozos. «Como si mi éxito fuera solo mío. Pero no es verdad. Nada de esto es solo mío. Todo, absolutamente todo, te lo debo a ti». Lloramos juntos. Lloramos por todo el tiempo perdido,
por todas las palabras que no se dijeron, por todo el dolor que causamos el uno al otro. ¿Por qué nunca me invitaste a conocer a mis nietos?, le pregunté cuando ambos nos calmamos un poco. Rodrigo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque me daba vergüenza, admitió. Vergüenza de que los papás de Natalia vieran de dónde vengo. Ellos son gente de dinero, mamá. Y yo quería parecer que siempre había sido como ellos. No quería que supieran que crecí en un cuartito miserable, que mi mamá limpiaba casas, que comíamos frijoles casi todos los días. Sus palabras me dolieron, pero al menos era honesto, al menos estaba siendo sincero. Pero Natalia me hizo entender que eso no es algo de qué avergonzarse, que debería ser mi orgullo, no mi secreto, que debería ser lo primero que mencione cuando alguien me pregunte cómo llegué a donde estoy. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Natalia quiere conocerte, me dijo. Quiere que vengas a quedarte con nosotros, quiere que conozcas a Sebastián y a Isabela, quiere que seas parte de sus vidas. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Tú quieres eso? Sí, mamá. Lo quiero. Quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela. Quiero que sepan de dónde viene su papá. Quiero que sepan la historia de la mujer fuerte que me crió. Quiero que sepan que todo lo que tienen es gracias a tu sacrificio. No podía creerlo. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, mi hijo estaba ahí, pidiéndome perdón, queriendo reconstruir lo que se había roto. No sé si puedo perdonarte tan fácilmente, le dije con honestidad. Me lastimaste mucho, Rodrigo. Muy mucho, lo sé. Y no espero que me perdones hoy, ni mañana, ni la próxima semana. Pero espero que me des la oportunidad de demostrarte que he cambiado, de demostrarte que reconozco todo lo que hiciste por mí. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Me di cuenta de que había estado esperando este momento durante años, esperando que Rodrigo me viera, que me reconociera, que me valorara. Y aunque había llegado tarde, aunque había tardado tanto, había llegado. Está bien, le dije finalmente. Te voy a dar esa oportunidad, pero con una condición, la que sea, mamá. Nunca más vuelvas a avergonzarte de mí. Nunca más me ocultes. Nunca más me trates como si fuera invisible, porque no lo soy. Soy tu madre. Y eso significa algo, significa todo. Rodrigo asintió llorando otra vez. Te lo prometo, mamá. Te lo juro por mis hijos. Nos quedamos ahí sentados un largo rato, en silencio, abrazados. Afuera se estaba poniendo el sol. La luz anaranjada entraba por la ventana e iluminaba el departamento de una manera cálida, como si el universo estuviera diciéndonos que había esperanza, que había una oportunidad de sanar. Hay algo más que necesito decirte, dijo Rodrigo después de un rato. Dime. Quiero ayudarte económicamente. Natalia y yo estuvimos hablando. Queremos que dejes de preocuparte por el dinero. Queremos pagarte tus medicinas, tu renta, todo lo que necesites. No porque te lo debamos, aunque sí te lo debemos, sino porque queremos hacerlo, porque te amamos. No necesito tu dinero, Rodrigo, le dije, y lo decía en serio. El dinero nunca había sido lo importante. Lo que necesito es que estés en mi vida, que me llames, que me visites, que dejes que sea parte de la vida de mis nietos. Eso es lo que necesito. Vas a tener todo eso, mamá. Te lo prometo. Y también vas a tener la ayuda económica. No me lo niegues, por favor. Déjame hacer esto por ti. Déjame compensar, aunque sea un poquito, todo lo que tú hiciste por mí. Acepté. No porque necesitara el dinero, aunque sí me iba a venir bien. Acepté porque vi en sus ojos que él necesitaba hacerlo, que necesitaba sentir que estaba retribuyendo, aunque fuera imposible retribuir años de sacrificio materno. Los meses siguientes fueron diferentes. Rodrigo cumplió su promesa. Me llamaba 2 veces por semana. Venía a visitarme los fines de semana. Me llevó a Guadalajara a conocer a mis nietos. Sebastián e Isabela eran hermosos. Sebastián tenía 8 años y era tan parecido a Rodrigo de niño que me dolió el corazón. Isabela tenía 5 y era pura dulzura.
Al principio estaban tímidos conmigo, pero poco a poco fuimos construyendo una relación. Natalia resultó ser una mujer increíble. Me recibió en su casa con los brazos abiertos. Me mostró las habitaciones, la cocina, el jardín. Me hizo sentir bienvenida de una manera que nunca esperé. Gracias, le dije un día mientras preparábamos la comida juntas. Gracias por hacer que Rodrigo abriera los ojos. Ella me sonrió. Él solo necesitaba que alguien le mostrara lo que estaba perdiendo. Y cuando le hablé de mi mamá, de todo lo que ella hizo por mí, se dio cuenta de que su historia era la misma, que las madres nos sacrificamos porque amamos, y que ese amor merece ser reconocido. Me quedé con ellos una semana en la que recuperé a mi hijo, en la que conocí a mis nietos, en la que sentí que finalmente, después de tantos años, era parte de la vida de Rodrigo otra vez. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Una noche, Rodrigo me pidió que saliéramos a caminar solos. Dejamos a Natalia con los niños y fuimos a un parque cerca de su casa. Era una noche fresca, estrellada. «Mamá», me dijo mientras caminábamos, «necesito contarte algo más». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? Cuando Daniel me escuchó decir esas cosas horribles en mi oficina, algo se rompió dentro de mí. No en ese momento, porque en ese momento solo sentí molestia. Pero esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Las palabras que había dicho me daban vueltas en la cabeza. Se detuvo. Miramos las estrellas en silencio por un momento. Empecé a recordar cosas que había olvidado, o que había elegido olvidar. Recordé las veces que llegabas a casa del trabajo con la cara demacrada de cansancio. Recordé cómo te temblaban las manos de tanto trabajar. Recordé una vez que te vi contar monedas en la cocina, llorando, porque no te alcanzaba para mi uniforme nuevo de la escuela. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Recordé que cuando yo estaba en la universidad, tú comías solo tortillas con sal para poder mandarme dinero. Sofía me lo contó hace poco. Me dijo que muchas veces llegaba y te encontraba comiendo tortillas con sal, y cuando le preguntaba, le decías que no tenías hambre, que ya habías cenado, pero era mentira, no tenías comida, te la saltabas para mandármela a mí. Yo también estaba llorando ya, y me di cuenta de que te convertí en eso, en una fuente de dinero, no porque tú solo me dieras dinero, sino porque yo solo te pedí dinero. Nunca te llamaba para preguntarte cómo estabas. Solo te llamaba cuando necesitaba que me depositaras. Y cuando ya no necesité tu dinero, dejé de llamarte. Rodrigo, no, mamá, déjame terminar. Necesito decir esto. Respiró profundo. Fui el peor hijo del mundo. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta. Pensaba que porque te mandaba un mensaje en Navidad y en tu cumpleaños, ya estaba cumpliendo. Pensaba que porque te mandaba fotos de los niños, ya estábamos conectados, pero estaba equivocado, completamente equivocado. Nos sentamos en una banca del parque. Rodrigo tomó mis manos entre las suyas. Hablé con mi papá, dijo de repente. Me quedé helada. ¿Con Armando? Sí, lo busqué. Quería enfrentarlo. Quería preguntarle cómo pudo abandonarnos. Y cuando lo encontré, cuando lo vi, me dio tanta tristeza, mamá. Está viejo, enfermo, solo. Su otra familia lo abandonó hace años. No tiene nada, ni a nadie. ¿Por qué lo buscaste? Porque me di cuenta de que me estaba convirtiendo en él. No físicamente, no de la misma manera, pero sí emocionalmente. Él nos abandonó por completo. Yo te abandoné a medias. Pero el resultado era el mismo. Tú estabas sola. Tú te sentías invisible, igual que te sentiste cuando él se fue. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Rodrigo tenía razón. Me había sentido invisible con Armando, y años después me había sentido invisible con Rodrigo. El dolor era diferente, pero el resultado era el mismo. La soledad de una mujer que lo dio todo y recibió indiferencia a cambio. No quiero ser como él, continuó Rodrigo. No quiero que en 20 años mis hijos hablen de mí como yo hablo de él. No quiero que Sebastián e Isabela crezcan pensando que su papá solo estuvo ahí para darles dinero. Quiero ser mejor, quiero ser el padre que él nunca fue. Y para eso
Primero necesito ser el hijo que yo no fui contigo. Me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí que me apretaba las costillas. Pero no me importó. Dejé que me abrazara. Dejé que llorara en mi hombro como lo hacía cuando era niño. Te amo, mamá, me dijo. Te amo tanto. Y siento mucho haber tardado tanto tiempo en decírtelo. Yo también te amo, hijo, le respondí. Siempre te he amado, incluso cuando me lastimaste, incluso cuando me sentía invisible para ti. Nunca dejé de amarte. Esa noche, en ese parque, sanamos algo que se había roto hacía años. No fue una sanación completa. El dolor no desaparece de un día para otro, pero fue un comienzo real. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. Regresé a mi casa una semana después con el corazón más ligero de lo que lo había tenido en años. Daniel y Sofía me recibieron con abrazos y preguntas. Les conté todo. Les conté de la conversación con Rodrigo, de cómo se había disculpado, de cómo habíamos llorado juntos. Daniel estaba escéptico. ¿De verdad crees que cambió, mamá? ¿No es solo culpa temporal? No lo sé, admití, pero le voy a dar la oportunidad de demostrarlo. Y Rodrigo lo demostró. Semana tras semana, mes tras mes. Me llamaba religiosamente 2 veces por semana. Me visitaba cada 2 fines de semana. Me llevó a vivir con ellos durante un mes cuando me enfermé de neumonía. Natalia me cuidó como si fuera su propia madre. Los niños empezaron a llamarme abuela. Me dibujaban cartas. Me mandaban videos cantando canciones. Sebastián me preguntaba por mi vida. Quería saber historias de cuando su papá era niño. Isabela me pedía que le leyera cuentos por teléfono. Rodrigo también empezó a hablarme de trabajo. Me contaba de sus proyectos, sus preocupaciones, sus éxitos. Me pedía consejos. Me incluía en su vida de una manera real, genuina. Un día me dijo, «Mamá», le conté a mis compañeros de trabajo la verdad. Les dije que crecí pobre, que mi mamá trabajó en 3 empleos para mantenerme, que todo lo que soy es gracias a ti. ¿Y sabes qué? Me respetaron más, no menos, más. Me alegro, hijo. También les conté la historia completa en una reunión de padres de familia en la escuela de los niños. Natalia me propuso que hablara sobre la importancia de reconocer a las madres. Y lo hice. Hablé de ti, de tu sacrificio, de cómo casi te mato de tanto trabajar. Y al final, muchos padres se me acercaron a agradecerme. Dijeron que era importante que sus hijos escucharan esas historias. Mi corazón se llenó de orgullo. No porque estuviera hablando de mí, sino porque finalmente había entendido. Finalmente había aprendido a valorar, a reconocer, a agradecer. Pasaron 2 años desde aquella conversación en el parque. 2 años en los que nuestra relación se reconstruyó ladrillo por ladrillo. No fue fácil. Hubo momentos de fricción, momentos en que el dolor del pasado volvía a surgir. Pero siempre hablábamos, siempre nos escuchábamos, siempre nos dábamos la oportunidad de sanar. Daniel y Sofía también reconstruyeron su relación con Rodrigo. Al principio había resentimiento, especialmente de parte de Sofía, pero Rodrigo fue paciente. Les pidió perdón también a ellos, no solo por cómo me había tratado a mí, sino por cómo había actuado como si fuera superior, como si su éxito lo hiciera mejor que ellos. Ustedes son mejores personas que yo, les dijo un día en una cena familiar. Ustedes nunca olvidaron de dónde vienen. Ustedes siempre estuvieron para mamá. Yo fui el que falló. Pero estás tratando de enmendarlo, le respondió Daniel. Y eso es lo que importa. En esa mesa,
Esa noche éramos una familia otra vez. Rodrigo, Daniel, Sofía, con sus respectivas parejas e hijos, y yo, sentada en la cabecera de la mesa, mirándolos a todos, sintiendo una paz que no había sentido en décadas. La vida me había dado un segundo acto que nunca pensé que tendría. Me había dado la oportunidad de ver a mi hijo regresar, de ser abuela activa en la vida de mis nietos, de sentirme valorada y amada. Pero también aprendí algo importante en todo este proceso, que el amor de madre es incondicional. Sí, pero eso no significa que tengamos que aceptar el maltrato, que podemos amar a nuestros hijos con todo el corazón y aún así exigirles respeto, que nuestro sacrificio no nos hace menos valiosas, sino más, y que nunca, jamás, deberíamos permitir que nadie nos haga sentir invisibles. Durante todos esos años de sacrificio, yo había normalizado mi propio dolor. Había normalizado la idea de que las madres deben sufrir en silencio, deben dar sin esperar nada a cambio, deben conformarse con migajas de afecto. Pero eso no es amor, eso es martirio, y nuestros hijos no necesitan mártires. Necesitan madres fuertes que también sepan poner límites, que también sepan exigir lo que merecen. Si hubiera podido regresar en el tiempo, habría hecho algunas cosas diferentes. Le habría enseñado a Rodrigo el valor real del dinero, no solo dándoselo, sino mostrándole cuánto costaba ganarlo. Le habría mostrado mis manos lastimadas, mi espalda adolorida, mi cansancio profundo, no para hacerlo sentir culpable, sino para que entendiera el precio del sacrificio. Le habría dicho no más veces, le habría puesto límites, le habría enseñado que el amor no es dar sin medida, sino dar con sabiduría. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo aprender de él. Y lo que aprendí es que el verdadero amor, el amor sano, es bidireccional, da y recibe, sacrifica, pero también permite ser cuidado. Se entrega, pero no se pierde a sí mismo en el proceso. Hoy, a mis 70 años, puedo decir que soy feliz. No perfectamente feliz, porque el dolor del pasado dejó cicatrices que nunca van a sanar del todo. Pero soy feliz de una manera que no esperaba. Tengo a mis 3 hijos en mi vida. Rodrigo, que aprendió a valorarme. Daniel, que siempre estuvo ahí. Sofía, mi niña fuerte que nunca me dejó sola. Tengo a mis nietos, que me llenan de alegría cada vez que los veo. Tengo a mis nueras y yernos que me han acogido en sus familias. Y sobre todo, me tengo a mí misma. Recuperé mi dignidad. Recuperé mi voz. Dejé de ser invisible. Hace unos meses, Sebastián, mi nieto mayor, me preguntó: «Abuela, ¿es verdad que trabajaste en 3 empleos al mismo tiempo cuando mi papá era niño?» «Sí, mi amor, es verdad». «¿Y por qué lo hiciste?» «Porque los amaba, porque quería que tuvieran oportunidades que yo no tuve. Mi papá dice que eres la mujer más fuerte que conoce». Esas palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Rodrigo les estaba enseñando a sus hijos a valorar el sacrificio. Les estaba enseñando a no dar por sentado el amor de una madre. Les estaba enseñando lo que yo no pude enseñarle a él: gratitud. «Tu papá exagera», le dije a Sebastián. «Solo hice lo que tenía que hacer». «No, abuela, mi papá dice que muchas personas habrían renunciado, pero tú nunca lo hiciste. Dice que eres su heroína, su heroína. Después de haber sido solo una fuente de dinero, ahora era su heroína. La vida da vueltas extrañas. El dolor más profundo a veces lleva a las sanaciones más hermosas. Las relaciones más rotas a veces se reconstruyen más fuertes que antes. No digo que perdonar sea fácil. No lo fue. Hubo noches en que el resentimiento volvía, en que las palabras de Rodrigo resonaban en mi cabeza. Solo sirvió para darnos dinero. Hubo momentos en que quise cerrar la puerta y decirle que ya era demasiado tarde, pero elegí no hacerlo. Elegí darle una oportunidad, y me alegro de haberlo hecho, porque al final, ¿qué gano quedándome en el dolor? ¿Qué gano aferrándome al resentimiento? No me devuelve los años perdidos, no repara el daño hecho, solo me mantiene atrapada en un ciclo de amargura que me envenena el alma. Elegí sanar,
Elegí perdonar, no porque Rodrigo lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. Necesitaba liberarme de esa carga. Necesitaba poder mirar a mi hijo sin sentir ese dolor punzante en el pecho. Y cuando elegí perdonar, cuando elegí dejar ir la amargura, descubrí algo hermoso. El perdón no es para el que hizo daño. El perdón es para el que lo sufrió. Es la llave que nos libera de la prisión del resentimiento. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo toda mi vida como una historia completa, con sus capítulos oscuros y sus capítulos luminosos, con sus tragedias y sus triunfos, con sus pérdidas y sus ganancias. Perdí muchas cosas en el camino. Perdí mi juventud trabajando hasta el agotamiento. Perdí años de relación con mi hijo. Perdí la oportunidad de conocer a mis nietos cuando nacieron. Perdí mi salud, mi fuerza, mi energía. Pero también gané. Gané la satisfacción de haber criado a 3 hijos que, a pesar de todo, son buenas personas. Gané la lección de que nunca es demasiado tarde para sanar. Gané la paz de saber que puse límites y exigí el respeto que merecía. Gané el amor renovado de mi hijo. Y gané algo más importante todavía. Me gané a mí misma. Aprendí que mi valor no está en lo que puedo dar o en cuánto puedo sacrificarme. Mi valor está en quién soy, en mi fuerza, en mi resiliencia, en mi capacidad de amar incluso después de haber sido lastimada. Soy una mujer de 70 años que trabajó toda su vida, que crió a 3 hijos sola, que sobrevivió al abandono, a la traición, a la invisibilidad, que se levantó cada mañana aunque su cuerpo gritara de dolor, que siguió adelante aunque su corazón estuviera roto. Soy una mujer que perdonó, que sanó, que se dio una segunda oportunidad y que finalmente, después de tantos años, se siente vista, valorada, amada. Esta es mi historia, la historia de lo que viví en silencio durante tanto tiempo, el silencio del sacrificio, del dolor, de la soledad, pero también del amor inquebrantable de una madre. Y si hay algo que quiero que las mujeres que escuchan esta historia sepan, es esto: nunca permitan que nadie las haga sentir invisibles. Su sacrificio tiene valor, su amor tiene peso, su existencia importa. No son solo una fuente de dinero, no son solo una proveedora, no son solo una madre que debe dar y dar sin esperar nada a cambio. Son mujeres completas, con necesidades, con deseos, con el derecho de ser vistas, valoradas y respetadas. Y si alguien en su vida las está haciendo sentir menos que eso, tienen todo el derecho de exigir mejor. Tienen todo el derecho de poner límites. Tienen todo el derecho de decir: esto no está bien. El amor verdadero no te hace invisible. El amor verdadero te ve, te celebra, te honra. Y todas merecemos ese tipo de amor. Todas. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me llamo Guadalupe Ramírez. Tengo 70 años. Y esta es la historia que guardé en silencio durante tanto tiempo. La historia de una madre que lo dio todo, que se sintió invisible, pero que al final encontró la fuerza para exigir ser vista. Si mi historia te ayudó de alguna manera, si te hizo sentir menos sola, si te hizo darte cuenta de tu propio valor, entonces todo valió la pena. Porque eso es lo que hacemos las mujeres. Nos acompañamos, nos sostenemos,
Nos recordamos mutuamente que somos valiosas, que somos fuertes, que merecemos amor. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi dolor y mi sanación contigo. Que encuentres la paz que mereces, mi querida amiga. Que encuentres el valor para exigir el respeto que te corresponde. Que nunca olvides que eres importante, que eres valiosa, que eres vista. Un abrazo fuerte desde mi corazón al tuyo. Fin.